Hola, bienvenidos de nuevo. Este video vamos a aprender a utilizar las validaciones dentro de los formularios para obviamente darle un extra de seguridad a nuestro almacenamiento de base de datos. Y es bien importante y es requisito que ustedes hayan visto el video pasado o el video nombrado cómo crear formularios y almacenar en base de datos para que puedan obviamente darle seguimiento al curso, pero sobre todo sepan de lo que estamos hablando en este nuevo video. Y vamos a trabajar obviamente en lo que ya hemos estado haciendo, en nuestro trabajo que ya traemos aquí nuestra estructura de aplicación y en nuestro ejercicio de artículos. Y para trabajar la cuestión de los artículos es muy importante trabajar y irnos de nuevo a lo que es el PHP Artisan. Yo estoy ya en mi carpeta de información de aplicación, ustedes la pueden ver aquí, y lo que vamos a trabajar, como les comento, para poder hacer las validaciones es también el Artisan. Si yo pongo PHP Artisan, lo que hace el PHP Artisan es mostrarme todas las cuestiones, las combinaciones y comandos disponibles para poder utilizar. Y el que yo voy a usar ahorita es el makeRequest, que nos crea una nueva clase de request para los formularios. Y es muy sencilla hacerla. Yo solamente pongo PHP Artisan make voy a hacer un request y el nombre de este request. Por lo general siempre le voy a poner obviamente la parte que yo estoy utilizando para poder utilizar la acción que voy a ejecutar. En este caso es crear, guardar, almacenar. Le puedo poner en inglés para que yo no me esté perdiendo y esté usando los mismos términos. Lo puedo poner en español, no hay ningún problema. Yo ahorita, para que obviamente no estemos saltando en cuestiones de idiomas, lo voy a poner directamente a como yo lo estoy haciendo en mi controlador. Y vamos a verlo, app, http, controladores, artículos, y yo lo que hago es obviamente el create. Aquí es donde yo llamo el formulario. Entonces vamos a seguir manejando esa misma terminología, aunque les recuerdo no es importante ni necesaria. Entonces yo le doy create. ¿Qué es lo que hago? Pues crear un artículo. Y una buena práctica es, después de hacer eso, poderle poner el request. No es también indispensable, pero bueno, la mayoría de los programadores y sobre todo los que están enfocados en ambiente Laravel siempre le ponen esa última palabra clave que es request. Dense cuenta también que entre cada una de las palabras lo que la diferencia es el uso de la mayúscula intermedia. Yo simplemente le doy clic y ya se crea el request. ¿Dónde lo voy a encontrar? Yo lo voy a encontrar dentro de mi misma carpeta HTTP en mi carpeta requests. Y al abrir esta carpeta, pues ya encuentro este archivo que ya está creado. Yo le voy a dar doble clic para abrirlo. Y para también no perdernos en todo lo que estamos haciendo, voy a abrir el formulario en donde estamos trabajando esta cuestión de la validación. Y para eso me voy a Resources, Vistas, Artículos y el mismo Create. Recuerden, vengo manejando la misma estructura, la misma forma y la semántica para relacionar todas las cosas. Entonces yo aquí tengo este create artículo request y bueno, ahorita se nos va a hacer un poquito extraño, pero es muy sencillo. Solamente maneja dos funciones, el authorize y el rules. El authorize lo que nos permite es qué usuarios van a poder tener acceso a poder hacer esta validación, por así decirlo. Por ejemplo, imagínense ustedes que ustedes crean un artículo y ustedes le dicen a la aplicación que las personas que no han contribuido al artículo, que no lo escribieron, no pueden editarlo, ni borrarlo, ni hacer ningún tipo de acción sobre él. Esas condiciones se ponen aquí. O sea, yo valido qué usuarios están autorizados o desautorizados para poder hacer alguna acción que ejecute o dispare ese formulario que yo estoy utilizando. Y la otra, que es la que vamos a aprender hoy, que es la más sencilla, pues son solamente las reglas que van a aplicar para poder hacer la validación. Y es aquí lo importante, que veamos qué es lo que nos pide el formulario. En este caso, pues bueno, lo que estamos requiriendo es el título, la descripción y el autor. Entonces, ¿yo cómo lo pongo y cómo lo determino? Muy sencillo, yo ya tengo incluso creado el array aquí. Y lo que voy a hacer es llamarlo por el nombre que tengo yo en cada una de las etiquetas, el value de cada uno de los campos de área. Y digo, ¿sabes qué? Título es requerido. Utilizo una coma. Autor y descripción. Voy a manejar otro tabulador aquí.
también va a ser requerido. Y autor también será requerido. ¿Cuáles son los campos que yo pudiera utilizar aquí? Y pueden ser muchísimos. Vamos a visualizarlos ahorita directamente en la documentación del Laravel. Si yo entro a laravel.com, /docs, /validation, yo voy a encontrar lo que les estoy mostrando, obviamente, cómo se usa, etcétera. Pero cuáles son los campos que yo puedo utilizar en las reglas. Por ejemplo, aquí nos dice las reglas de validación actuales que hay. Por ejemplo, hay el accepted. El accepted, ¿qué te dice? Me dice que puede ser un campo que pueda estar prendido. En este caso, imagínense los términos de condiciones, las políticas de privacidad. Si el campo no está marcado, pues obviamente no pasa la validación. Puede ser un alfa, que sea alfabético, que sea alfanumérico el campo, que sea un array, que esté en medio, que sea un tipo de formato de email, que sea una IP. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Que obviamente este sistema nos permite poder validar. Y la más sencilla es obviamente que sea requerido. Entonces, si es requerido, pasa. Pero vamos a hacer un ejercicio. Vamos a meter alguno adicional. Por ejemplo, el min, que lo que dice es que haya un valor mínimo en el string, o sea, en la cadena. Entonces, yo puedo decir, ¿sabes qué? El título puede ser por lo menos de 3 letras. Para poder hacer eso, yo utilizo el pipe, que es esto, y utilizo la segunda regla que yo voy a requerir. En este caso, pues yo estoy diciendo que sería un mínimo de 3 caracteres. Y igual podría ser una descripción, en autor podría ser un email. Yo puedo utilizar todas las reglas concatenándolas con un pipe en medio de cada una. Voy a guardar, y eso es lo único que voy a hacer yo en el create artículo request. Si se dan cuenta, muy sencillo. Ahora, ¿cómo llamo yo a este request dentro de lo que yo ya tengo de mi controlador? Pues bueno, lo que voy a hacer es mandarlo como un ID, como se acuerdan que aquí lo mandábamos una información que pasa a través de la función para poder recibirla y ejecutarla. Lo que vamos a hacer aquí es que reciba ese request, y para poder hacerlo vamos a ponerle el nombre de este caso, que es el create artículo request, y cómo lo va a terminar resolviendo, o sea, cómo lo va a regresar a la acción de dicho controlador. Entonces yo le voy a decir que le ponga un request, así sencillamente. Entonces yo ya con esto, yo ya estoy recibiendo y está validándolo. Ahora, para poder pasar lo que de aquí se genera y se resuelve al final, pues yo tendría que mandarlo a través del input. Entonces yo podría poner aquí que input es igual a request, y bueno, ya el request lo pasa para acá, pero bueno, ya estaríamos obviamente duplicando mucho código. Puedo yo borrar esta línea y solamente pasarle los valores al request y decirle que le estoy pasando todos los valores. Y para hacer eso, pues solamente manejo igual de la misma manera, hago el request y le mando un apuntador diciéndole que van a hacer absolutamente todo lo que él esté enviando. Ya con esto yo ya tengo creado. Vamos a ver si no hay algún tipo de error y obviamente entender por qué son esos errores. Intento por lo general hacer que los videos no fallen para que ustedes no tengan alguna duda y no se confundan. Pero a partir del video pasado nos funcionó bastante generar este tipo de errores para que vean por qué obviamente se origina, pero sobre todo lo más importante, cómo resolverlos. Entonces yo ya tengo guardado aquí. Ya tengo yo creado el request ya está asociado, lo mando a través de esa variable. Cuando la variable resuelve, se ejecuta todo esto. ¿Cómo funcionan las validaciones en grandes términos? Pues bueno, si esto funciona y la validación pasa, se ejecuta todo esto. Si la validación no pasa en base a las cuestiones de las funciones de autorización y de reglas, nada de esto se va a ejecutar. Entonces, obviamente, todo lo que está haciendo este objeto, que nos está regresando ya una información con cada uno de los campos para crear el artículo, lo va a estar haciendo obviamente dicho objeto. Y pues bueno, nada de esto está cambiando actualmente. Vamos a entrar directamente a nuestra aplicación y ver cómo está funcionando. Recordemos que entrábamos a crear. Y ya aquí en crear, yo ya le estoy diciendo que sea requerido. Vamos a ver qué sucede si le doy a agregar artículo. ¡Pum! Me manda el primer error. ¿Y qué me dice? Oye, ¿sabes qué? Este
que me estás llamando create artículo request no existe. ¿Por qué? Porque lo está buscando desde dentro de HTTP controllers. ¿Qué está sucediendo? Que obviamente yo no lo declaré dentro de mis namespaces. Entonces, pues desde ahí tenemos el primer error, porque yo tendría que declarar dentro de mis namespaces todos y cada uno de los requests que yo vaya a estar utilizando. Entonces, simplemente, pues bueno, yo agrego esto aquí y le digo que lo voy a estar utilizando. Voy a guardar y voy a regresar de nuevo a recargar esta página y vamos a ver si pasa. Le doy clic otra vez y me dice, mira, ¡pum! No tengo permiso, no está pasando directamente esta validación. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo ninguna de las condiciones de lo que estábamos pidiendo, ¿no? En este caso título, descripción y autor. Pero yo no me puedo quedar satisfecho con que obviamente esto ya no pase. Fíjense, yo ya no me puedo quedar con eso. Yo tengo que saber qué es lo que está pasando aquí y cómo visualizar estos errores. Y para eso tengo yo que regresarme a la cuestión de la vista que tengo aquí y correr la cuestión de el mostrar cuáles son los errores. Y para esto obviamente lo que hace Laravel es metérnoslos todo a través de un objeto que se llama errores, válgase la redundancia. Entonces, ¿cómo le digo yo que estos errores me los muestre? Pues yo puedo utilizar obviamente también el Blade y le voy a decir, ¿sabes qué? Si hay errores, o sea, si existe algún error, eso lo puedo declarar así también. Hay muchas maneras de hacerlo, esta es la manera más sencilla. Si hay error, déjenme cerrar el enif. Entonces, pues yo quiero que me hagas una lista con todos los errores. Para eso yo puedo usar la etiqueta UL. A esta etiqueta UL yo le puedo dar alguna clase. Recuerden que ya venimos usando Bootstrap. Entonces yo puedo usar una clase que se llama alert y la tipografía damage. Y le voy a decir que me liste todos los errores, para que obviamente me liste todos esos errores. Y si esto es un objeto y este objeto es un JSON o es un arreglo, pues debería tener muchos errores. Entonces, para irlo mostrando, ya aprendimos también que yo tengo que estarlos recorriendo, y para recorrerlos yo tengo que usar un for each. Entonces le digo for each para cada uno de los errores que tengas. Pónmelo en una variable que se llame error. Y ahora sí, pues ya me los puedes imprimir, ¿no? Para imprimir vuelvo a usar yo también el Blade y listo. Y antes que se nos olvide, yo tengo que tener el en for each. Así de sencillo mando yo todos los errores a mostrarlos. ¿Se dan cuenta? Yo simplemente tengo el if. Si existen errores, pues me los pones en una lista de estos errores. Y esto obviamente es un poquito más de diseño. Vamos a guardar y vamos a ver qué está pasando. Y lo que me sigue diciendo aquí es que no tiene permiso. Entonces vamos a regresar un poquito a la cuestión de la validación. Adicional a que tengo yo aquí, que obviamente estas son las reglas, lo que se nos olvidó mover es cuestión de quienes hay algún retorno de falso o verdadero para los autorizados. Como aquí le tenemos falso, pues obviamente no está permitiendo autorizar a ninguno y tenemos que cambiar este valor por verdadero. Ahora sí, vamos a volver a correr y obviamente esta primera acción no va a tronar y va a dejar pasar cada uno de los errores. Para eso va una vez más, vamos a revolver crear, vamos a actualizar y vamos a ver qué pasa si yo no escribo nada. Y si se dan cuenta, ya me está mandando cuáles son los errores que están pasando. Y vamos a ver si yo pongo título, le doy a agregar, obviamente me dice, ¿sabes qué? Te falta el archivo de descripción, perdón, el campo de descripción, y también te falta el autor. Si yo pongo descripción, igual truena solamente por autor. Si yo pongo autor, lo dejará pasar, pero vamos a hacerlo real y vamos a probar que en realidad pase. Artículo ya validado. Y aquí le vamos a poner David Portales Sánchez. Y vamos a ver si ya pasa con todos los datos.
Y listo, si se dan cuenta ya me permitió agregar. Si yo quiero agregar otro artículo, recuerden otra regla que tenemos por ahí es que al mínimo sean 3. Si yo le pongo 2 y lleno todo lo demás, pues obviamente me dice que el título debe ser al menos de 3 caracteres. Y en el siguiente video vamos a aprender a cómo regionalizar o españolizar lo que es el framework, porque si se dan cuenta cada una de las validaciones pues obviamente nos las está regresando en inglés, entonces tenemos que poderlo poner en español. Una vez más les agradezco el tiempo y espero les haya funcionado y ya les haya gustado mucho este video. Como siempre, un favor, compartan todo esto en redes sociales, ayuden a crecer esta comunidad y estamos para servirles y contestar todas sus dudas en la parte inferior de este video. Muchas gracias.